Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entrenos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes. Pedimos disculpas. La semana pasada, la verdad, vamos a ver, tuvimos un curso prematrimonial bajo el esquema de retiro. De fin de semana. Y la verdad es que estuvimos todo el fin de semana muy sí, y el lunes ocupados. Pues nos complicamos, aquello Sí, fue que no se pudo. No pudimos hacer el Así programa. que pedimos disculpas y bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. Bueno, pero repetimos el programa del año pasado con por Ina, esta época era, con Ina, que sí. estuvo muy bonito sobre la catequesis exacto, y todo. sobre todo eso, porque además ya nos vamos acercando, parece mentira lo rápido que pasa el tiempo, ya nos vamos acercando a las primeras comuniones de los niños, a las confirmaciones. Sí, bueno, y es que no es nada, Betty, estamos apenas a una semana del tríodo pascual. De la Semana Santa, Semana Santa. Ya, imagínense, el lunes que viene, el lunes santo, ¿pueden creer? Sí, ha sido increíble. Mire, ¿quién es el santo de hoy? Mira, el santo de hoy, había muchos santos, pero el santo de hoy me llamó mucho la atención porque es la primera vez que lo escucho. Se trata de... Perdón, que te interrumpa apenas empezando, ¿verdad? Yo no creo que es primera vez que lo escuchas. Bueno, me refiero... Porque está en las Sagradas Escrituras. Sí, pero me refiero Tú lo has escuchado muchas veces y yo también. Sí, pero me refiero de así que tú digas, mira, San. Ajá, nunca en mi vida lo había, como dicen aquí en inglés, lo había realizado. No me había dado cuenta. No nos hemos dado cuenta de ese personaje. Sí. Que está en las Escrituras. Y es santo. Exactamente. ¿Y él es quién? ¿Cómo es que se llama? Déjame acomodar aquí mi sillita. Ahora sí. Ajá, acomódese bien. Ahora sí, porque mira, si te veo, antes estaba en... Entonces... Ahora soy yo la que hago así. Bueno, se trata, nuestro santo, de San Ágabo. Ágabo. Pero es que quería hacer el hincapié en que sí, que no es Ágapo, sino con B. O Ágato tampoco. Sino Ágabo. Con B de burro. B alta. B de burro. No, sí. Pero de burro, los burritos. Sí, es más, el domingo vamos a ver que un burrito llevó a Jesús en su lomo. 2 veces en su vida. Bueno, más de 2 veces seguramente. Más de 2 veces. Pero por lo menos uno dice, bueno, nada. 2 que sepamos, ¿verdad? 2 que sepamos. Bueno, y volvamos otra vez a San Ágabo. Qué distracción. Qué desastre. Vamos a ver. San Ágabo, vamos a ver, la conmemoración de San Ágabo. Primero saber que fue un profeta que, según atestiguan los hechos de los apóstoles, cosa importante, movido por el Espíritu Santo, anunció una gran hambre sobre toda la tierra, así también como las dificultades que San Pablo tendría, o tuvo, mejor dicho, que soportar con los gentiles. San Ágabo era originario de Judea, es mencionado 2 veces en los Hechos de los Apóstoles como uno de los profetas que vinieron de Jerusalén. Luego también de Jerusalén, a Antioquía. Luego durante la predicación de San Pablo y de Bernabé, o sea que todo esto sucedió en ese tiempo. En que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Por eso les decíamos iba de Jerusalén a Antioquía. Que seguro que sí lo han escuchado, porque como muchas veces en nuestra vida hemos leído los Hechos de los Apóstoles, sino de una manera intencional, pues en la misa. Exacto, aquí lo vamos a ver. Entonces fíjense, en Antioquía anuncia un hambre, como había dicho anteriormente, un hambre universal que se cumplió bajo el gobierno de Claudio. Y esto lo vemos en los Hechos, capítulo 11, versículo 28, donde nos dice, uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, la que hubo en tiempo de Claudio. Luego, 16 años más tarde, volvemos a encontrar a Ágabo en Cesarea, donde se detuvo durante su viaje desde Judea, hospedándose en casa del apóstol San Felipe. Ahí, mediante un acto simbólico, en aquel momento, anunció que San Pablo, sería hecho prisionero en Jerusalén
Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 21, versículo 11, donde nos dice: tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles. Por eso es que fue un hecho simbólico, porque hizo Sí. todo como no un teatro, porque no era teatro. Bueno, pero me refiero a sí una fue totalmente representación, pues. sí, Le quitó el representando. cinturón, se Ajá. amarró todo y hizo su profecía. Ujú. Y bueno, vemos en Fíjate. estas dos profecías que son las que nos aparece en el libro de los Hechos. Ujú. Algunos han llegado a pensar que había dos personajes distintos con este nombre Ágabo, pero eso no es así, puesto que, vamos a ver, se admite que generalmente sea uno, ya que en los dos pasajes de los hechos, que le mencionan, el nombre, la función, el país de origen, la época, todo es exactamente lo mismo, son idénticos. O sea, Entonces, que es la misma persona. Se trata de la misma persona. Claro. Pero se tenía la creencia de que eran dos. Luego también vemos que los griegos, esto me llamó la atención porque como lo muestran, los griegos expresaron la opinión de que Ágabo fue uno de los 70 discípulos y que recibió el martirio en Antioquía. O sea, que él fue de los que mandó Jesús de dos en dos. Exactamente. Que conoció directamente a Jesús. Uh-huh. Y luego, pues... Y ellos lo celebran el día 8 de marzo. Los griegos. Los griegos. En cambio, nosotros lo celebramos el 8 de abril como lo hemos festejado. Como está en el santoral. En el santoral, exactamente. Luego algo que era lo que quería comentarles, que me llamó la atención, es cómo lo representan, puesto que hay una leyenda de la Orden del Carmelo que le atribuye a nuestro santo, San Ágabo, la fundación de una iglesia en honor a la Madre de Dios. Claro, en consecuencia de esto, se le da como característica el hábito de vestir la Orden del Carmelo, y así se ve representado. Y sobre la mano una pequeña iglesia con la inscripción Virgini Mater, que es, bueno, Virgen Madre. Virgen Madre. Pero me llamó la atención cuando yo veí la foto de Sí, te llamó la atención. De Ágabo, que efectivamente parece un monje. Sí. Parece un monje carmelita. Uh-huh. Y resulta que cuando empiezo a leer lo que Francisco siempre me manda el santo ahí para que pues yo organice el esquema del programa y así. Uh-huh. Y cuando empiezo a leer yo, pero si este era de la época de Jesús, de los Hechos de los Apóstoles, Uh-huh. ¿cómo así? Claro, después ya entendí. Sí, así que de San Ágabo sabemos que se confunde, o bueno, se piensa que iban entre los 72 entre los discípulos. 72 discípulos que envía a Jesús, que envió de dos en dos. Luego también sí tiene la creencia de que eran dos, pero solo uno, porque lo vemos pues que son las mismas características. Y hizo dos profecías que se cumplieron. Y dos profecías que se cumplieron, que una fue la de la hambre en el mundo entero, que iba a haber una gran hambruna, que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, y también la de San Pablo, que iba a ser entregado a los gentiles. Uh-huh. Como de hecho sucedió. Y como sucedió, y pues además, como dices tú, hizo todo un teatro. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos a San Ágabo, otro santo que le podemos pedir que interceda en el cielo. No sé si es patrón, porque la verdad no vi de patrón de qué sería. Yo no vi tampoco de qué será patrono, pero de patrono de lo que queramos. Bueno, y si hay alguien que conozcan que lleve ese nombre, pues felicidades. Bueno, sí. A quien lleve ese nombre. Felicitación a Ágabo o Ágaba. Exacto. Yo sé de Ágata, pero no Ágaba. Agabina. A lo mejor, ¿verdad? No se sabe. Pero bueno, lo cierto, felicitaciones a todos los que lleven este nombre. Y tenemos una oración para pedirle a él. Mira, le podemos pedir vamos a ver, porque hoy vamos a hablar de los apóstoles, pero podemos pedir para aquellos que sienten esa llamada de Dios, uh-huh, para que respondan positivamente. Y por supuesto, bueno, por el fin de la guerra. Y por el fin de la guerra que todavía estamos viviendo. Uh-huh. Pues, fíjate que es curioso. Hay que estar con cuidado y pendiente, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer de lo que está sucediendo. Uh-huh. Y una fue que me quedé pensando y dije, oye, capaz que, no sé si fue a propósito o no, pero de la bofetada que le pegó Will Smith en los Oscars al otro, uh-huh, eso trajo mucha bulla y tú dices,
que tanta Con bulla. otras cosas tan importantes sucediendo en Una el guerra. mundo, ¿verdad? Sí, entonces claro, en algún momento sí, de hecho creo que leí algo de eso como era para desviar la atención. Es posible, pero bueno, no nos olvidemos de esa guerra y que hay que pedir mucho para que acabe de una vez. Ujú. De hecho, leí que el Papa tiene en su lista el viaje a Kiev, en Ucrania. ¿Ah, sí? Ujú. Oh, wow. Está en Malta ahorita y seguimos rezando para que tenga un viaje. Bueno, estuvo como- en Malta el Estuvo fin de en Malta, semana. es verdad, el fin de semana. Bueno, para que tenga un viaje o para que haya sido un viaje de mucho fruto. Ujú. Bueno, vamos a ver, vamos a rezar. rezar la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Ágabo, profeta y discípulo, no dejes que mi fe se debilite por mis temores de lo que depara el futuro. Oh Dios, autor de la paz y amante de la concordia, conocerte es vida eterna y servirte plena libertad. Defiende a estos tus humildes siervos de todos los asaltos de nuestros enemigos, para que, confiados en tu protección, no temamos la fuerza de ningún adversario. Por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Ágabo, Ruega por nosotros. bueno, Bueno, vámonos. con Ya esto y un regresamos. bizcocho ya regresamos. Ya regresamos y todavía no, eso es para el final. No, pero bueno, también esto lo podemos decir. Ah, bueno. Ya regresamos. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos de regreso. Con la primera noticia. Sí. Ajá, la primera noticia dice así: no podía tener hijos, fue a una misa para mujeres embarazadas y sorprendió a todos. La Semana por la Vida, convocada por la Conferencia Episcopal Venezolana del 20 al 27 de marzo, permitió conocer historias reales guiadas por la mano de Dios. Una de estas hermosas experiencias es la de Omareni Carolina García Pernía, de 38 años de edad y educadora en el estado Táchira. Contra todo pronóstico, ella quedó embarazada. El 27 de marzo de 2022, en la iglesia de San José, en la ciudad de San Cristóbal, la profesora Omareni presentó a su niño de 2 años y 3 meses de edad. A pesar de tratamientos médicos de acupuntura y sus intensos deseos de ser madre, Omareni no podía quedar embarazada. Sus razones eran biológicas. Los niveles hormonales reproductivos nunca tuvieron los valores adecuados para concebir. Sin embargo, ella se aferró a la fe en Dios y la Virgen. Con fervor repetía las oraciones aprendidas desde niña y exponía su realidad. Se puede decir que la llegada de Juan Josué, ahora con 2 años y 3 meses, fue gracias a su amor por la vida. El domingo 31 de marzo del 2019, su amiga Milagros del Valle Peña, del proyecto Esperanza de la diócesis de San Cristóbal, la invitó a una misa. Tendría lugar en la iglesia San José de esa ciudad. Allí iban a bendecir los vientres de mujeres embarazadas y de aquellas que, como ella, por diferentes razones todavía no habían podido ser madres. Omareni fue la última en levantarse y colocarse frente al altar. En sus oraciones ya le había dicho a Papá Dios que hiciera su voluntad. También, con gran fe, había acudido a la Virgen Santísima de la Leche y Consolación de Táriba, dijo en conversación para Aleteia. Es la fuente de noticias. Cuando el sacerdote iba a terminar de impartir la bendición a las mujeres que se levantaron antes que yo, la señora Milagros me dijo: «Profesora, yo quiero que usted participe», enfatizó. Era el momento de manifestar su fe, y Dios le hizo el milagro. A los pocos días me comencé a sentir extraña, no me quería peinar, la ropa me fastidiaba. Sin embargo, fue el día 2 de mayo del 2019 cuando me hice la prueba de embarazo. Efectivamente había concebido a mi hijo Juan Josué Pulido García. Al recibir la noticia del embarazo, se arrodilló en el laboratorio donde se hizo los exámenes y agradeció a Dios y a la Virgen. De verdad anhelaba tener a mi hijo, añade. El 19 de diciembre de 2019 llegó al mundo el niño Juan Josué para llenar de alegría a sus orgullosos padres. ¿Qué te parece? Qué bonito. Eso es para que no pierdan la esperanza. Sí, que si es de Dios, ahí sigan pidiendo con fe. Como decía ella, que se haga la voluntad de Dios. De Papá Dios. De Papá Dios, exactamente. En Venezuela decimos mucho Papá Dios.
Para todo, ay, papá Dios, tal cosa, papá Dios. Sí. Siempre decimos papá Sí, Dios, ¿verdad? es verdad. Bueno, la segunda noticia que tenemos es que hay un boom, así como, sí, Un boom, sí. un boom de bodas en Ucrania. Buscan la gracia de Dios. Bodas bajo bombas y misiles en Ucrania. Un sacerdote misionero cuenta su experiencia con parejas que deciden casarse en el difícil momento de la guerra. El padre Lucas Perosi es misionero en Kiev, la capital en Ucrania, desde el 2004. Desde los primeros días de la guerra, junto con otros 3 sacerdotes, ha acogido a unas 30 personas en la parroquia de la Dormición de la Santísima Virgen María. Aunque puede salir del país, si lo desea, ha decidido quedarse con las personas a las que ha venido a servir y a las que ama. En esta época de guerra, la gente no podía quedarse en sus casas y pasaba la noche en búnkeres y estaciones de metro. Fue terrible porque estos lugares son fríos, sucios y el ambiente es muy oscuro. Estaban asustados, aterrados, explica el padre. Su estancia en Ucrania está íntimamente ligada a ayuda a la iglesia necesitada, que apoya las actividades de la misión. De hecho, la comunidad local todavía necesita mucha ayuda, tanto en términos de necesidades básicas como de refugio y apoyo espiritual. Sin embargo, según el sacerdote, la guerra no puede apagar la luz de la esperanza. Ayer tuvimos una boda y hoy celebramos otra. La gente también viene a confesarse. Es impresionante porque los fieles vienen y nos piden que los casemos, aunque saben que no podemos preparar nada especial. No tienen ilusiones románticas. Quieren vivir estos días en gracia de Dios como una familia. Incluso en medio de la guerra podemos ver que Dios es amor. Sigue amándonos a cada uno de nosotros sin límites. En menos de 3 semanas se han celebrado 10.683 bodas en Ucrania, apuradas por la guerra. En proyección, más que en Italia, que tiene muchos más habitantes, escribe el diario Avvenire. Algunas de estas bodas se han vuelto muy populares en las redes sociales de todo el mundo. Una ceremonia que se suponía se realizaría en unos meses se ha vuelto viral, pero ante los dramáticos acontecimientos en Ucrania, en Kiev, Jarina Ariegua y Sviatoslav Gursin, no sé si pronuncié esos nombres bien, decidieron casarse de inmediato y en lugar de su luna de miel se fueron a la guerra. Como decía ella, si van a morir, quieren estar juntos. Hay quienes incluso han elegido el puesto de control del ejército para celebrar su boda en Kiev. ¿Qué te parece? Es increíble esta noticia porque fíjate la cantidad de personas que se han casado, los matrimonios. O sea que esto es impresionante. Sí, es muy bonito. Sí, oye, ahorita que hablamos de eso, hubiéramos podido poner esa noticia también, no se me ocurrió. Que leí el otro día que celebran su 4º aniversario los chilenos que el Papa casó en un Yo vuelo. la vi y la iba a poner, pero esta noticia me llamó la atención por el sacramento. No, claro, y la del sacramento, pero me refiero Papa a que mucha gente. La de este matrimonio fue ya, era una noticia de hace una semana. Sí. Pero lo bonito es que me acuerdo cuando esa noticia salió, la gente, pero ¿cómo? ¿Cómo el Papa hizo eso? ¿Cómo es posible? Se saltó todo y la preparación. Lo que no dijeron los medios en ese momento es que esos 2 muchachos tenían todo ya listo para casarse. Ya habían hecho su preparación, tenían todo listo, se iban a casar allí en una iglesia en Chile y vino un terremoto, uno de los terremotos últimos de Chile que fue súper fuerte, destruyó parte de la iglesia, todo, entonces no se pudieron casar. Y ya después el tiempo fue pasando y como que ya no se casaron y hasta ya tuvieron su primer hijo y así. Entonces claro, cuando estaban en el avión, que el muchacho tuvo la oportunidad, es bien bonita la historia, pero cuando él tuvo la oportunidad de hablar con el Papa, porque él era la esposa era la jefa de tripulación, y él estaba entre los tripulantes también. Habló con el Papa y cuando le comentó al Papa, dijo, pero algo de puedo llamar a mi esposa y tu esposa está aquí. Bueno, en realidad no estamos casados, pero tal, salió el tema.
Y el Papa dijo, ¿cómo? Entonces vamos a resolver eso. Pero fíjate qué sensato, qué sentido común Ujú. tan grande, gracias a Dios. Y que además, pues mira lo que tú decías, tenían todo preparado por circunstancias que O sea, todo ajenas a el ellos. procedimiento ya lo habían hecho. Sí. Y de sí. hecho el Papa pidió, dice el muchacho cuenta que después cuando ya llegaron a Chile a la semana, lo llamó el nuncio para pedirle toda la documentación Ujú. que tenían para lo de la boda y le pidió que el registro de la boda se hiciera en la iglesia donde ellos Tenían planificado pretendían casarse. Ujú. Ujú. Sí, no, son noticias así esas que uno dice, bueno, y sí, efectivamente a veces se habla mucho, el Papa no Ujú. se defiende, como dices tú, lo has dicho muchas veces, así como que no da razones, Sí, pero no, él no podemos no- pensar que el Papa va a hacer algo sin las debidas o los debidos pasos que se tienen que dar. Ujú. O sea, es el primero, por el amor Sí. de Dios. Mira, te iba a comentar también, que había visto una noticia, pero bueno, para que recemos mucho, porque se profanó nuevamente en Chile. Bueno, digo nuevamente porque había pasado ya Ha varias pasado varias veces. veces. Un sagrario con sus hostias lo tiraron a la calle y ese Ah. sagrario, esa iglesia era de la Virgen de Lourdes. No sé si en la propia ciudad de Santiago, la verdad que esa parte no la sé. Ujú. Pero bueno, simplemente esto para hacer un acto Para rezar. de Y también desagravio tenemos que y rezar porque ayer en California, en Sacramento me parece, Ujú. hubo alguien que pasó en un carro con una arma automática disparando y mató a como a 15. Imagínate. No, mató a 6 y se hirió como a 15, creo. Mm. No sé los números finales, pero de verdad Recemos que también por sí. esto, sí. Así que bueno, vamos a ver, aparte de estas dos Rezar. noticias, bueno, que tenemos que rezar. Que ya las dos tenemos noticias las otras eran dos. muy bonitas y al final Sí. quedamos con unas noticias que no eran tan bonitas, pero Bueno, que hay que rezar. es que yo digo, claro, lo comento porque sí, hay que rezar y hay que hacer un acto de desagravio, de Desagravio, sí, exacto. de aborrecer todo esto y bueno, sobre todo no sé, Y será pedirle pedir a Dios perdón, que pedir perdón uno, o sea, por eso que se hizo, por esas por el personas acto y por esas personas, y exactamente. rezar por ellos para que se Sí, conviertan. sí, porque la Ujú. verdad que es feo. Pero bueno, vamos a nuestro Bueno, otro... vámonos y llevamos una segmento. musiquita. Vámonos a la música. Sí. Perfecto. Música para el alma. Escucho tu llamado que me dice, no temas, ven y sígueme. Me pides que me quede yo contigo y que siga tu camino para así poder vivir. Comienza un camino de respuesta a tu palabra que me quema el corazón. Me llama y me invita a buscar aquel tesoro, aquella perla que eres tú, Señor. Y hoy lo dejo todo, me atrevo a seguirte, me atrevo a decir que junto a ti yo quiero ir. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti y para ti. Y hoy lo dejo todo, me atrevo a seguirte, me atrevo a decir que junto a ti yo quiero ir. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti.
quiero seguir tus huellas por la orilla del mar, pues tú me has demostrado que conmigo siempre vas. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti y para ti. Para ti. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio es cortito. Es cortito, pero es esa llamada a los 12 es muy apóstoles. Importante. Sí, y es esa llamada de nuestro Señor a esos 12 hombres. Exacto, la escogencia. La escogencia, sí. A los que escogió. Mira, en los evangelios vemos diversos grupos de personas. O sea, como que vemos que a veces nos hablan de muchedumbres, discípulos, como los que comentábamos antes, los 72 discípulos. También habla de espíritus inmundos, casi como grupos también. Y presenta unos ciertos grupos como los 12. Otro grupo serían los escribas y fariseos, los parientes de Jesús, y su madre, etc. Cada uno de esos grupos se caracteriza por su reacción ante el Señor, o sea, cómo responden ellos ante Jesús. Y San Marcos subraya especialmente al grupo de los 12. Es Jesús quien elige precisamente a los 12 apóstoles. Y eso tiene un gran significado. O sea, ¿por qué son 12? Bueno, y primero, o sea, que cuando Jesús los elige, había un grupo grande siguiendo a Jesús. Y él elige a esos 12 para que estén ahí. Y no es lo que le decían: maestro, yo quiero estar contigo, yo te quiero seguir. Ah, bueno, sí, perfecto, pero, o sea, había unos escogidos. Yo me imagino que habría muchos que querían seguirlo. Y fíjate que de hecho... y lo seguían, porque sí lo seguían, pero así de cerquita, los 12 que él escogió. Bueno, fíjate otra vez la historia del joven rico. Del joven rico, sí. Que uno, bueno, no sé, a lo mejor hubiera simplemente seguido, pero uno no sabe. Pero uno no sabe, a lo mejor hubiera sido un apóstol, ¿verdad? No sabe, sí. ¿Quién sabe? Bueno, pero también por lo que tú dices, el número también tiene un significado. Sí, el número 12 el hecho de que sea 12. Tiene un gran significado, que es el mismo número que corresponde a las 12 tribus de Israel, a los 12 patriarcas que dieron origen a esas 12 tribus. No sé si se acuerdan, pero eso viene de Jacob. Abraham tuvo un hijo que fue Isaac. Abraham es el patriarca, el primero, o sea, a quien Dios le hizo la promesa de que de él iba a nacer un gran pueblo.
Después Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, que eran gemelos además. Pero Esaú nació primero, o sea que a él le tocaba ser el primogénito, pero por escogencia de Dios también. Sí, porque todo esto va... Ajá, y por cosas así de la historia, Isaac le vende a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Eso es una historia bien divertida. Algún día deberíamos hablar de eso. Sí. Pero bueno, Isaac le vende a Jacob su primogenitura. Esaú le vende a Jacob su primogenitura. Y efectivamente a la hora de la muerte, con algunos trucos que utiliza la mamá, que su preferido era Jacob, Isaac le da la bendición especial del primogénito a Jacob. Entonces Jacob se convierte como en el patriarca. Y Jacob tiene 12 hijos, que fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. No sé si se acuerdan también la historia de José, que hace poquito la leímos en la misa, que los hermanos lo vendieron porque estaban envidiosos, porque era el favorito de su papá y porque adivinaba los sueños, podía interpretar los sueños, lo vendieron y termina José allá en Egipto y viene la hambruna y entonces van a Egipto a pedir grano y José es el que los salva. Entonces ahí viene la historia de los israelitas en Egipto y después Moisés los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Ya son el pueblo de Israel con esas 12 tribus. Entonces ese número 12 es muy importante porque ese fue el primer pueblo de Dios. Estaba compuesto de 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob. Bueno, porque Jacob, Dios después le cambió el nombre por Israel. Por eso uno dice el pueblo de Israel. Entonces, ahora los apóstoles, que son 12, representan al nuevo pueblo de Dios, o sea, a la iglesia fundada por Cristo. Entonces, de verdad que es muy bonito. Sí. Y además es un pueblo que este nuevo pueblo está abierto a todos. No era como el pueblo judío que era por sangre, pues era así como que este nuevo pueblo, esta iglesia fundada por Cristo es universal y como es católica, o sea, universal para todos. El Evangelio nos da algunos rasgos de estos 12 hombres que son los que convienen al discípulo de Cristo. Vamos a ver cuáles serán esos rasgos. O sea, no es que lo diga, no es que Jesús dijo, yo voy a escoger a 12 que tengan esto y esto y esto, no. Pero leyendo las escrituras, pues uno más o menos puede tener una idea. Entonces, en primer lugar, es lo que estamos diciendo, que el origen del discipulado es una llamada voluntaria y gratuita por parte de Dios. O sea, Él llama a quien quiere. Y el elegido debe responder con prontitud. Y voy a leer unas palabras de San José María en un librito que escribió que se llama Forja. Dice, no tengas miedo, ni te asustes, ni te asombres, ni te dejes llevar por una falsa prudencia. La llamada a cumplir la voluntad de Dios, también la vocación, es repentina, como la de los 12 apóstoles, encontrar a Cristo y seguir su llamamiento. Ninguno dudó, conocer a Cristo y seguirle fue todo uno. Y es verdad, y no vemos que ninguno le dijo así como que, ay Señor, pero ya va, espérate, déjame pensarlo. No, y fíjate que es muy Dame claro, unos días. Fíjate que es muy claro que se soltaron las redes, lo siguieron. Dejando a su padre. O sea, está muy claro en el Evangelio la manera como siguieron a Jesús. Sí, entonces la verdad, o sea, si esa llamada a la vocación, esa vocación que a la que Dios nos está llamando, puede surgir de un modo de pronto sin pensarlo, sin quererlo, sin buscarlo, pero si sentimos esa llamada de Dios, pues que sepamos responder con generosidad. Me estoy acordando que en estos días el padre Henry en San Joseph hablaba de como un poquito de su vocación, que decía que él era bien tremendo cuando estaba chiquito. Es que uno, la verdad que... Y de joven, de adolescente. Hay como bueno, yo no se podría decir que es una regla general, ni mucho menos, pero sí hay como... una idea. Sí, o como se podría decir, así como que... Ay, se me olvidó la palabra, pero es así como una característica. Un patrón. Un patrón en las vocaciones, bien sacerdotes o religiosos, que es la llamada y la respuesta de ellos. O sea, es exactamente, lo dejan
todo para seguirlo. Pero hay un clic donde tú dices, por supuesto, estoy dispuesto, lo voy a seguir. O sea, hay un momento en que tú dices, sí. Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque como estaba hablando de lo que decía el padre Henry, Ajá. en la semana pasada, creo que fue el viernes en la misa, no sé. Sí, creo que fue el viernes, que contaba eso de que él era bien tremendo. Y Yo de pensaba pronto tú cuando que ibas a entró al decir. seminario, había gente que lo conocía que decía, ¿qué tú? O sea, así como que no, pero si yo te conozco, o sea, tú. Y entonces él decía que, porque contaba, estaba hablando era de la conversión, que había experimentado pues la conversión y después la llamada. Entonces yo pensaba que tú ibas a decir que había como un patrón, no sé qué, que la gente normalmente piensa que para el sacerdocio Tiene que ser santo, son ¿no? la gente buena, los niños Para buenos, los bien portados. De hecho, tenemos algunos casos. Mira, de hecho, les recomendamos esa película, Stud, que El padre Stu, Father Stu. Father Stud, que es exactamente... Viene ahora, no sé, en estos días que Sí, la van a estrenar. que es una persona, pues, con miles de defectos, que se ve que... pues, Era es un desastre, era un pecador, boxeador, un boxeador, con drogas. y con termina todo. siendo un buen sacerdote. Igual, por ejemplo, vemos al sacerdote que escribió este Adán libro de Calloway. Adán Calloway, que es lo mismo. Y así San como Agustín. San Agustín, y así vemos Mira, también... ayer en la clase de RCIA con el grupo de inglés estaban contando, estaba el diácono Mark, contaba de una historia de un francés, pero eso fue en 1950, por ahí algo así, en los 50. Era un muchacho, hijo de papá, como dice uno, o sea, su papá era un banquero rico, muy rico, y el muchacho pues lo habían bautizado chiquito, pero el papá nunca tenía, o sea, era banquero de los que no tienen tiempo para familia ni para hijos, o sea, que el hijo se sentía como abandonado, aunque tenía a su papá, pero él se sentía abandonado. Y entonces se portaba mal, lo botaron de las escuelas, empezó la universidad, no quería estudiar, el papá le dio un trabajo, no quería el trabajo, total, que era el propio sinvergüenza, playboy, derrochador, sí, viviendo la vida loca. Entonces se empeñó en que quería comprar un yate para irse a no sé qué isla a vivir allí. Y el papá le dijo, de ninguna manera, o sea, tú ya te di trabajo, todo y no has querido hacer nada, no te voy a dar dinero para el yate. Ay, no se le ocurrió mejor idea que comprar un arma e ir a robar para tener el dinero para hacer su sueño. Y parece una historia loca. La verdad. No, es que mira la cosa. Llega a una casa de cambio a robar. Y entonces él no quería matar al tipo, pero entonces empieza a darle golpe con la pistola en la cabeza. Al que estaba robando. Al que estaba en la caja. Sí, Ajá. Y entonces en eso que está dando el golpe se le va un tiro y se dispara él mismo en sus dedos. Entonces, claro, se asusta, sale corriendo, pero va chorreando sangre por todo el camino. Entonces la gente lo está persiguiendo y llega la policía y en la desesperación le pega como 5 tiros a un policía y lo mata. Caray. Entonces, claro, por supuesto, lo agarran, lo meten preso y lo condenan a muerte. Pero en ese estuvo como 3 o 4, yo no sé cuántos años preso. Y en ese tiempo él va experimentando, primero llega el capellán de la cárcel y le dice, no, yo no estoy interesado, yo no creo en Dios, Dios ni existe. Pero después, poco a poco, va experimentando la conversión y resulta ser que es una conversión súper impresionante, profunda, y él empieza a escribir. Él se había casado, dejó a la esposa, después embarazó a otra mujer, la dejó también así. Entonces él empieza a escribirle cartas a su mamá, a su suegra, a la esposa, a su hija, a quien había abandonado y estaba chiquita todavía, y escribe un diario espiritual. Y por las cartas que escribió y por el diario, porque él estaba en confinamiento solitario, o sea, él ni siquiera podía hablar con nadie, hablaba solo con el capellán y su abogado. El abogado era un católico muy practicante, muy piadoso, que también lo ayudó mucho a convertirse. Por todos esos escritos, resulta que le abrieron el proceso de canonización. ¿En serio? Sí. Wow. Está en proceso de canonización. Pero lo mataron. Ah, sí, al final lo mataron en la guillotina. Lo condenaron a muerte en la guillotina y fue una de las últimas muertes por la guillotina. ¿Y eso fue en qué época? 1950 por ahí. Okay.
Entonces imagínense, ese señor está en proceso de canonización. O sea, que de verdad no hay, para Dios no hay límites. Bueno, Nos ama y nos busca a todos. Yo siempre lo veo en el ladrón. También hablaron en esa clase del buen ladrón. Es que es un ejemplo súper claro. ¿Te acuerdas del sacerdote que escuchamos el otro día que contó del buen ladrón de la clase de catecismo? Yo se los conté ayer a los muchachos ahí en la clase de Arcia. El que dice que él estaba dando la clase de catecismo a los niños de primera comunión y habló del buen ladrón. Les contó a los niñitos el episodio pues del buen ladrón. Y entonces sale un niñito y dice, pero ¿cómo? No es que los ladrones no pueden entrar al cielo. Y salió otra niñita y dijo, no, a menos que se arrepientan y se confiesen. Entonces él decía que esa niñita lo había entendido muy bien. Sí. Entonces, bueno, lo vemos en el ladrón porque efectivamente nuestro Señor ahí en la cruz, en las últimas, en el peor momento, porque estaba muy mal, había botado muchísima sangre, o sea, imagínate. Y pues canoniza a este ladrón. Sí, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. En el paraíso, el primer santo canonizado oficialmente por Dios mismo. Sí, entonces tú ves todo lo que envuelve eso y tú dices, pues, como dices tú, para Dios no hay nada imposible. No hay nada, no hay límite y nos ama y nos busca a todos. Mira, estamos hablando aquí como de los rasgos, ¿verdad? Esas características de los discípulos. Entonces el primero es que la llamada la hace Dios gratuita y el que es elegido debe responder con prontitud. El segundo es que la llamada comporta una posición en la vida, o sea, el apóstol es constituido, como eran, por ejemplo, los sacerdotes elegidos por Dios en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, es característica primordial del discípulo estar con Jesucristo, porque siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 864. O sea que, claro, ¿qué es el apostolado o qué es el ser discípulo? Llevar a Cristo a los demás. Si yo no estoy con Cristo, ¿cómo lo voy a llevar? Entonces, por eso es muy importante tener una vida sacramental, comulgar, confesarse, etc. Y en cuarto lugar, el discípulo es llamado para ser enviado. Eso más o menos ya lo estábamos diciendo. O sea, es enviado a reiterar las acciones de su maestro, es decir, a predicar. Y aquí voy a leer, es un poquito larguito, no tanto, pero unas palabras de San Cirilo de Alejandría. Él dice, aquellos bienaventurados discípulos, aquellos bienaventurados discípulos fueron columnas y fundamentos de la verdad. De ellos afirma el Señor que los envía como el Padre lo ha enviado a él, o sea que los envía con potestad, con autoridad. Con esas palabras, al mismo tiempo que muestra la dignidad del apostolado y la gloria incomparable de la potestad que les ha sido conferida, insinúa también, según parece, cuál ha de ser su estilo de obrar. Su misión consiste en invitar a los pecadores a que se arrepientan y curar a los enfermos de cuerpo y alma, y que en el ejercicio de su ministerio no han de buscar su voluntad, sino la de aquel que los ha enviado, y que han de salvar al mundo con la doctrina que de él han recibido. Mira tú. Qué bonito. Está muy bien. O sea que uno tiene que estar consciente cuando responde a esa vocación que uno es enviado a hacer la voluntad de Dios, a llevar a Jesús a los demás, no a llevar nuestra propia palabra, ni nuestras ideas, ni nada de eso. Y siempre todo que sea para la gloria de Dios. No es uno, sino que es Dios el que actúa. Mira, y si hablamos un poquito más... ¿De qué quieres hablar? de eso del tema ese de la vocación. Que, o sea, todos estamos llamados. Bueno, a todos nos llama Dios, de un modo u otro. Bien sea a la vida, pues, o sea,
O podríamos decir, bueno, vamos a ver, la Creo vida que es el catecismo consagrada. que ¿cómo se dice? Que lo Que describe especifica, que lo describe. cuatro tipos de vocación, digamos así. Ujú, Está la vocación al sacerdocio, ujú, la vocación a la vida consagrada, ujú. la vocación al matrimonio, y me parece que dice también la vocación al estado, o sea, al celibato. al celibato, Ujú. pero no, o sea, laico, no dentro del, Yo me no imagino dentro que, del, yo me imagino del que son esas sacerdocio. personas que no se casan y que tampoco tienen esa llamada, bueno, No tienen la llamada, otra llamada. exacto, no están llamados al matrimonio, pero tampoco están llamados a ser religiosos o sacerdotes. Y lo que hay que Entonces, estar es abierto a la llamada de Dios, hay que estar pendiente. Y yo sobre todo, buen consejo tal vez para quienes nos puedan estar escuchando o para quien a lo mejor piensa que así como que vamos a ver cuándo, o de qué manera me entero de todo esto. Pues nada, oración, hablar con Dios, hablar muchísimo con Él, tomar el Evangelio. Y podemos recordar otra vez el chiste ese que contó mi hermano una vez. ¿Cuál? Que otra vez, yo creo que como 2 veces por lo menos ha salido el chiste ese de la niña que estaba en discernimiento si su vocación era ser monja o no, o a casarse, ¿te acuerdas? Sí. Se los voy a volver a contar. Era una niña, a ver si lo cuento mal, mi hermano me va a jalar las orejas. Era una muchacha que estaba en discernimiento de si tenía vocación religiosa, o sea, a ser monja o no, o al matrimonio. Y entonces todos los días iba a la iglesia y se paraba frente a la Virgen y le decía, Virgencita, Virgencita, monjita o casadita. Y entonces así como, o sea, queriendo hacer oración como preguntando pues cuál era la voluntad de Dios. Y así, después de un tiempo haciendo la pregunta, llega, Virgencita, Virgencita, monjita o casadita. Y la imagen de la Virgen tenía al niño Jesús cargado. Y entonces el niño Jesús le habla y le dice, monjita, cállate niño que estoy hablando con tu madre. Más o menos. Entonces bueno, no podemos hacer como esa. Sí. No, la idea es, abiertos. Mire, tómese el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, lo que quiera. Tome la Biblia, el Evangelio, inclusive también puede ser el Antiguo Testamento, y abre. Si quiere puede hacer en orden o simplemente donde quiera, pero todos los días dedicarle un tiempo a leer el Evangelio. A rezar con la Biblia. Entonces esa es la manera, por supuesto, de que Dios se muestra y nos enseña, y perfectamente ahí podemos ver nuestra vocación. Claro, esto además lleva a uno a llevar una vida, pues, vas conociendo a Dios, por supuesto. A través de su misma palabra. Sí, porque nos conoce muy bien además y sabe perfectamente de qué hablarnos. Y simplemente estar abierto con generosidad a lo que Dios nos pide. Pero además piense una cosa. Dios nos hizo, nos creó, y lo único que quiere para nosotros es la felicidad eterna en el cielo, que seamos felices para siempre. Si Dios nos da una vocación, es porque Él sabe que allí es donde vamos a ser lo más felices posible. Entonces, si uno se empeña en ir por otro camino, uno está, aunque uno tenga idea de que en el otro camino es donde yo voy a ser feliz, uno está, además de haciendo el tonto, está yendo en contra de su propio camino a la felicidad. O sea, entonces, pero es que ese camino que Dios me pide parece que fuera muy difícil, parece que, ay, eso es, harto difícil de cumplir, no sé qué. No, si ese es el camino que Dios tiene para uno, Dios nos va a dar la gracia y nos va a dar los medios para que podamos seguirlo y además seamos 100% felices. Su voluntad es nuestra felicidad. Exacto. Es así. Que no quiere decir que no haya dificultades. No, es que la va a haber en cualquier momento. Lo que pasa es que son dificultades donde tenemos, además del acompañamiento y la gracia de Dios, la certeza de que ahí es donde tenemos que estar y donde se va a resolver todo y vamos a ser felices. En el otro camino también va a haber dificultades, pero sin esperanza de que se puedan resolver. Claro. Y para esto no hay mejor ayuda que la de nuestra madre. Nos tomamos de su mano, le pedimos a ella y ella siempre nos conduce a Cristo. Así que yo creo que como decía, ¿quién es santo que decía? ¿De quién? A Jesús por María.
Bueno, el Papa San Juan Pablo Lo II decía hablaba mucho. muchísimo. Ujú. Hablaba Bueno, de hecho, el muchísimo. lema de su pontificado, que por cierto, el sábado celebramos, ¿cuántos años que se murió el Papa? 40. No vale, que se murió el Juan Pablo II. Él se murió en el 2004. En el 4. Sí. Ah, sí, el En el pontificado 2004. fue que fue antes. Ah, sí, el pontificado fue en el 78. Sí, no sé, Betty. Pero bueno, vamos a ver. Tomémonos de la mano de nuestra Santísima Madre, pidámosle mucha ayuda, ella nos lleva. Ya va, lo que iba a decir del Papa era que su lema de su pontificado era totus tuus, decía su Todo escudo, tuyo. todo tuyo Yo a lo la había dicho Virgen. hace ratico. Ah, lo dijiste. Sí, pero no importa. Ok, A lo mejor repetí. A lo mejor ni se escuchó. Pero bueno, lo cierto es, tomémonos de su mano y con ella a Jesús. Así que pidámosle mucha ayuda y pidamos también por las vocaciones. Y para que la gente se dé cuenta también, para que recen, y eso va con nuestra familia. Y pidamos nuestros por los amigos. papás y las mamás para que sean generosos con Dios y no le pongan obstáculos a sus hijos. Exactamente. Cuando los hijos quieran buscar la vocación religiosa o al sacerdocio. Sí. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y les deseamos Ahora sí, una con semana. esto y un bizcocho. Pero ya va, Betty, vamos a desear buena semana. Ah, pero caramba, pero tú puedes desear buena semana después de con esto y un bizcocho. Ah, bueno, está bien. Sí, ¿verdad? Con esto y un bizcocho, Hasta el lunes a las 9. les deseamos una feliz semana. Nos vemos de hoy en 8. Oye, Gocho, No, les deseamos una feliz semana y un feliz día de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, claro que sí. Nos vemos. Ah, y acuérdense, la palma bendita que nos van a dar ahí en la iglesia, no, o sea, está bonito hacer las cruces. De hecho, nosotros el año pasado mostramos la cruz de nosotros, Sí. que uno hace su crucecita y la pone en la puerta de su casa por el lado de adentro, porque es un Puede llevar- sacramental. Sí, hemos hablado que la puede llevar en la el carro cartera. o una en la billetera. O sea, la verdad, la palma bendita Pero no es para jugar. no, es un sacramental. sacramental. Entonces hay que tenerlo con respeto. Ajá. Y- Y una cosa, perdón, Ajá. no es para que durante la misa del Domingo de Ramos estemos jugando con la crucecita, con la palma, Eso haciendo iba a decir, crucecita. Eso iba a decir. El día que nos No. entreguen la palma, la dejamos quietecita. Y después que terminemos la misa, hagamos las crucecitas. Pero no durante la misa. Exacto. Ajá, y las cruces esas que uno compra tan bonitas que hacen, gente que hace las cruces, todas así bien adornadas Muy bonitas, además. y las vende, esas no están benditas. Ujú. Entonces, bueno, está bien para tenerla de adorno, pero esa no fue la que bendijeron en la misa, con la bendición especial del Domingo de Ramos. Además, no hay nada más bonito que usted en su casa con sus hijos, dedicándole un tiempo a esto, sin sus hijos, con sus hijos, como ustedes quieran, hagan una cruz Hagan su muy crucecita bonita. de agua, de palma. Porque Dios, que ve en lo oculto, sabe perfectamente el cariño y la educación que le pusieron a esa cruz. Sí, Así señor. que no hay ningún problema. Lo digo por mí, que me salen horribles. Por eso que la se ve. En realidad las hago yo. No, Bueno, pero yo muy la bien. hago bien sencillita, sin mucho... Pero te quedan bonitas. ¿eh? Ajá. Y la ponemos en un cuadrito, tenemos un marquito donde cada año uno saca la palma viejita, que tampoco la botamos así, sino que normalmente o la enterramos o se quema. O se quemó, se pone bajo tierra. Ajá. Porque es un sacramental, está bendita. Y entonces cambiamos, ponemos la nueva, le ponemos otra vez su vidrio, todo su cosa y la colgamos encima del marco de la puerta. Eso es lo que hacemos nosotros. Ujú. Y la verdad es que... ¿Y cuándo es que se hace lo de la costumbre de la tiza? También es No, eso fue el día de la Epifanía. Ah, el día de la Epifanía, ¿verdad? Ah, me confundí. Bueno, amigos, ahora sí, nos vemos de aquí en 8. Con esto y un bizcocho. Con esto y un bizcocho. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María.